Bueno, allí me están escuchando. Sí, profe. Bueno, para que terminemos entonces, es que estaba buscando una presentación que tenía preparada eh, sobre otro tema, pues bueno, lo vemos en la última presentación. Ahora vamos a ver un poquito entonces sobre lo de la clonación humana que también les estaba hablando, ¿sí? Sé que de pronto están todos cansaditos, entonces para que podamos terminar esta parte y vamos agotando ya lo que teníamos preparado para hoy. Aquí cuando hablamos de la clonación humana, son las preguntas que nos estábamos haciendo. ¿Apoyaríamos la clonación humana? ¿Qué piensa respecto a ello? ¿Y cree en la raza pura por medio de la clonación? Se dice que cuando el tiempo de los nazis, ellos querían formar gente pura, ¿sí? Digamos muy fuerte, fuera de lo común, que fueran humanos que no sintieran hambre, que no sintieran cansancio, que fueran casi como superhombres, como superhumanos, como lo que vemos, digamos, en las tiras cómicas. Entonces, de ahí nace una obra que se llama Los Niños del Brasil. Y esto tiene mucho que ver con la clonación, porque ellos pensaban clonar y clonar soldados de ese tipo. Por eso habla de la raza pura, porque fue a partir también de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos entonces conceptos y prácticas que hace tan solo una generación o dos pertenecían a la ciencia ficción, pero que hoy se están haciendo realidad. Y lo que dicen en muchas ocasiones es que posiblemente en muchos de los jardines de nuestras casas aparecen muchos Frankenstein, porque hay muchos científicos que están tratando de clonar seres humanos. Y como por una parte, pues no está aprobado, ya se los dije al inicio, las leyes del mundo, las leyes mundiales no permiten clonar seres humanos, pero hay muchos científicos en su afán de crear vida que quieren hacerlo y de hecho empiezan a hacerlo. Entonces, como esto todavía le falta mucho por mejorar, porque falló en los animales, en la ovejita Dolly, entonces parece ser que se están creando pequeños monstruos. Y algunos especulan diciendo también que todas aquellas enfermedades huérfanas que han ido apareciendo y que antes no se conocían, pues están muy relacionadas con todos estos experimentos que hacen nuestros científicos en el afán de, de conseguir vida humana a través de la clonación, porque sería una de las formas. Perdón, es que ya estoy un poquito disfónica. A ver, entonces, ¿qué es la clonación? A ver si ya volvimos por acá. Brenda, ¿estás por ahí? Perdón. Sí, profe. Bueno, leamos por favor este pedacito, Brenda. ¿Qué es? Es la replicación en laboratorio de una cadena de ADN que se utiliza para producir un ser idéntico. Ajá, entonces miren, esto es la clonación y como les decía, primero, todos los experimentos que se hacen in vivo, o sea, directamente como un experimento como tal, primero deben hacerse en el laboratorio. Si en el laboratorio se ve que hay posibilidad, se pasa a los animales. Y si ya en el animal hay un éxito con un porcentaje muy alentador, podemos pensar a pasar que se pase a los seres humanos, como hacen los que producen las drogas, ¿cierto? Los farmacéuticos. Eso es lo que ellos deben hacer. Esos son los procesos. Cuando ya en el animal ese medicamento actúa como se espera, entonces es ahí cuando se pasa ya
a experimentar en los seres humanos y empieza el experimento en las drogas. En todo el mundo, siempre cuando se hace investigación, hay voluntarios y a esos voluntarios en muchos países les pagan para que sean voluntarios y sirvan de conejillo de indias. Entonces a ellos les dan un dinero y ellos se ofrecen para que prueben ese medicamento. Y entonces esto es lo que pasa también en la clonación, que mientras en los animales no haya algo que valga la pena, tampoco lo vamos a poder hacer en los seres humanos. Entonces, igual que en todos los dilemas éticos, el mundo está polarizado. Unos dicen que sí hay que clonar por diferentes razones. Como les decía, en la Segunda Guerra Mundial, ellos querían crear superhéroes, soldados, una serie de soldados que fueran casi invencibles, ¿sí? Y apareció el libro Los niños de Brasil, que eran estos niños, super niños, que iban creciendo de la misma manera. Entonces se utiliza para producir un ser idéntico. Esta es la clonación. Tenemos que se presentan dos peleas fundamentales y es la clonación reproductiva y la clonación investigativa. En la clonación reproductiva, pues tiene que ver con que ya lo están haciendo para muchas situaciones. Primero, sí se les permite, a todos los científicos tienen las leyes, permiso para que produzcan, clonen células y de ahí aparecen las células madres. Clonan también los tejidos y también clonan los órganos. Pero en lo que es la investigación tiene más límites porque se presta para muchas otras cosas que van en contra de la dignidad del ser humano. Y esto es lo que siempre se cuestiona desde la ética. En la clonación reproductiva tiene el propósito de obtener un bebé, por ejemplo, que sea una copia genética. Y de eso hay mucha ciencia ficción, ¿no? Hay películas, hay novelas, hay mucha literatura y videos y todo que hablan de de una copia genética, porque digamos que hay personas que son narcisistas y quieren tener un retrato de sí mismos o de una persona que han amado y que han guardado, dicen, las células madres y que con eso quieren que se haga la reproducción, que se haga la clonación reproductiva. De eso se trata. Vamos entonces a ver en cuanto a la clonación y la sexualidad, qué es lo que sucede acá. Entonces, a ver si me ayudan a leer un poquito aquí. A ver. Gisela, ¿puedes leer, por favor? Vale, profe. En cuanto a clonación y sexualidad, seguridad técnica y médica, debilitamiento del concepto de reproducción y de familia, relaciones ambiguas de un hijo clonado con el progenitor, confusión sobre la identidad personal y daño al desarrollo psicológico de un clon, preocupación acerca de prácticas eugenésicas, conflicto de la dignidad humana, fomento de tendencias hacia bebés de diseño y mejoramiento humano. Gracias. Entonces, miren que cuando pensamos en producir seres humanos mejores que el resto, empiezan a haber entonces exclusiones, ¿sí? De que voy a producir un ser humano que es más fuerte, que se cansa menos, que es, digamos, más inteligente. Empiezan el resto de los seres humanos, empezamos a quedar, digamos, por debajo de esos diseños de mejoramiento humano. Entonces, por ahí es que se empiezan los dilemas y los conflictos éticos, como dice, con la dignidad humana. Sí, porque si la ciencia es lo que quiere y en un momento dado llegaría a hacerlo,
pues entonces, ¿dónde quedaríamos los pobres mortales? ¿Cierto? Si van a crear superhéroes que vivan nuestra misma vida. Por eso habla también de la identidad personal y el daño al desarrollo psicológico de un clon, que era lo que yo les preguntaba al inicio. Y que me decían, David me decía que no necesariamente tendría los mismos dones, ni las mismas debilidades, o sea, sería de pronto totalmente diferente o no sabemos si no pasaría nada con eso. Entonces, porque dice que hay relaciones ambiguas también de un hijo clonado con su progenitor. De pronto, al hijo clonado ser superior a su progenitor, van a surgir relaciones que no son las mejores. Y todos sabemos pues que las relaciones de convivencia, comenzando por los más cercanos que son nuestra familia, pues es lo más importante, ¿no? Y de ahí vendría también, y lo estoy haciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Como atando cabos, vendría el debilitamiento del concepto de reproducción y de familia, para que hubiese una seguridad técnica y médica. Entonces, miren que la clonación tiene muchos riesgos, aunque no sabemos si nosotros alcanzaremos a ver que eso suceda, ¿no? A ver. Brenda, ¿estás por ahí para que leas acá? Sí, señora. Clonación investigativa. Está centrándose en el uso de la técnica de clonación para tener células madre embrionarias destinadas a la investigación y en potencia con fines terapéuticos. Bueno, la clonación investigativa, digamos que, como les decía, tiene también muchos riesgos, pero si se hace con fines terapéuticos, como muchos la están utilizando, entonces eso sí es permitido. Y se dice que con el estudio del genoma humano, que está muy relacionado con la clonación, porque conocemos, digamos, qué enfermedades va a tener determinada persona en qué etapa de su vida, ¿sí? Con un examen de sangre, con un cabello, con muchas células del ser humano. Entonces se dice que se pueden dar cuenta de esto, que por eso ese es el otro dilema ético, porque si usted va a una peluquería y le cortan una parte de cabello y lo llevan para que le analicen, pues decían en un tiempo, cuando se trataban mucho estos temas, que las aseguradoras se darían cuenta, digamos, para asegurarlo a uno. Si tienen con qué hacer todo el análisis, entonces dirían, esta persona a los 30 años va a ser diabética o va a tener diálisis a los 50, entonces no la vamos a asegurar. ¿Sí ven? Entonces, todo eso hace que las relaciones como seres humanos se denigren, porque las aseguradoras, lógicamente, si yo sé que voy a tener que gastar dinero, como las motos, que tienen muchos accidentes, entonces casi no quieren asegurarlos, ¿no? Porque los motociclistas pues tienen mucho más gasto con lo del SOAT y todo eso. Entonces lo mismo pasaría en la investigativa, muy relacionado con el genoma humano. Pero sin embargo, cuando están haciendo órganos para reemplazar otros órganos que se han deteriorado, pues esa parte sí es una parte muy positiva, porque dice en potencia es con fines terapéuticos. Siempre y cuando esto no esté dañando la dignidad humana, todo esto es permitido y por las leyes del mundo, que es la diferencia con la terapéutica y la investigativa. Vamos entonces a leer, como para ir finalizando, las leyes que yo les decía que se han creado sobre esto. A ver, Dylan, ¿estás por ahí para que nos leas?
Sí, aquí estoy. Por favor. A ver, acerco porque no veo. Leyes Nacional. internacionales. La Asamblea Mundial de la Salud, la OMS, afirmó en la resolución De 1997. de 1997 y en la resolución de 1998 que la utilización de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente inaceptable y contraria a la dignidad y la integridad humana. De En ahí, 1900, perdón, de sí, ahí hoy realmente, ¿no? La clonación humana hasta el momento. ¿Ya? Listo. Puedes continuar. en 1997, en la 29 reunión de la Conferencia General de la UNESCO, aprobó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, un documento decisivo que pasó a ocupar un lugar destacado en el debate cada vez más intenso sobre la clonación. Ajá. Sigue. ¿Y qué pasó al año siguiente? Parece que se le fue el internet a Dylan. Al año siguiente, sí, ya lo leí el año siguiente, en 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la declaración. Ajá. Entonces, Sí, hasta el momento, digamos que no se han dado nuevas porque estas son las que permanecen, ¿no? Acerca de la... Gracias, Dylan. A ver, entonces, eh, Elena, ¿estará por ahí? Sí, profesora, aquí estoy. Por favor, Elena. En Colombia, según la ley, sentencia de constitucionalidad número 55505 de Corte Constitucional, 26 de mayo de 2005. Ley 599 de 2000, artículos 132, 133 y 134. Se expide el Código Penal, manipulación genética, repetibilidad del ser humano y fecundación y tráfico de embriones humanos. Sentencia de constitucionalidad número 75506 de Corte Constitucional, 13 de septiembre de 2006. Ley 599 de 2006, Código Penal, artículo 133, repetibilidad del ser humano. El Código Penal prohíbe y condena anticipadamente el llamado a la asistencia de la persona y de la vida humana a través de la clonación o cualquier procedimiento hecho en el laboratorio sobre pretexto de proteger el patrimonio de una persona. Ajá. Entonces, como vemos, se siguen las sentencias, las leyes en que no se permite, aún no se permite, en los códigos penales tampoco lo permiten, repetibilidad, como dice, del ser humano. ¿Sí? Se condena anticipadamente, dice, el llamado a la asistencia de la persona y a la vida humana a través de la clonación o cualquier procedimiento hecho en laboratorios sobre pretexto de proteger el patrimonio de una persona. Muchas gracias. Así estaba como haciendo énfasis en esta parte porque es, digamos, como lo más importante. Y con esta caricatura, pues terminamos. Dicen, me parecen poco serios sus estudios sobre clonación, profesor. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de esta caricatura? ¿A qué se estará refiriendo? Miren cómo quedó la clonación de este pobre profesor. ¿Qué le faltó? ¿Sí? Para que fuera clonado igual. ¿O qué surge cuando todos van a ser iguales? Digamos que nosotros siempre como seres humanos nos identificamos como seres únicos, irrepetibles. Se dice que ni siquiera aún los gemelos monocigóticos, ni siquiera ellos son exactamente iguales. Dice que la naturaleza
los hace diferentes, a cada uno nos hace distintos. No tienen los mismos talentos, no tienen las mismas habilidades, no van a tener los mismos pensamientos. Entonces, es lo que nos quedan, todas esas dudas nos crean cuando pensamos en clonación. ¿Sí? Porque el ser todos igualitos, de pronto podemos serlo biológicamente en una imagen, pero de ahí en adelante pues no sabemos y siempre nos va a quedar esa duda, ¿no? Hasta que no haya la oportunidad de hacerlo y pues como les digo, no sabemos si a nosotros nos vaya a tocar porque eso está todavía como muy enredado, como muy embolatado. Entonces pues con esta parte vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Vimos ya toda la parte de lo que es la realidad límite del ser humano, que es hablar sobre la muerte, todos sus conceptos que hacen parte de las enfermedades terminales, eutanasia, distanasia, ortotanasia, muchos dilemas éticos que surgen con la bioética, porque hoy pasamos ya de la ética a la bioética en la praxis. Ya en la práctica es aplicando la ética a la vida humana. Eso es prácticamente la bioética. Y que esta es una ciencia que surge a partir de los 70, donde se le da todo el mayor auge, porque antes se había hablado también, pero a partir de los 70 aparece con mucho auge y empieza, digamos, que a cambiar todo lo que tiene que ver con las ciencias y las humanidades y une la biología con todo eso que es humano, ¿sí? Para poner unos límites y evitar que la tecnología que avanza a pasos agigantados pueda violentar esos derechos humanos. Entonces, pues de aquí es donde nos surge todos estos dilemas éticos de los que hemos estado hablando hoy. Quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir antes de que terminemos o que demos por cerrada la sesión de hoy. Tres minutos para que lo piensen, algo que quieran decir, algo que tengan dudas, alguna opinión. Por mi parte, no, profe. Ok. El resto también. ¿Todos bien? Sí, todo claro, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Entonces espero que para la próxima vez podamos resolver unos casitos que les voy a presentar, que son momentos de dilemas éticos en los que todos tenemos que pensar cómo lo resolveríamos y que todos los profesionales sanitarios, que somos los profesionales de salud, pues tendríamos que como pensarlo en este momento, yo qué haría, ¿no? Porque como personas, como familia, como profesionales, muchas de estas situaciones se nos pueden presentar. Entonces, pues con esto terminamos hoy. ¿Qué pasó? Que no aparece mi cámara. Espero que tengan un muy buen fin de semana y que el inicio de la próxima semana sea todavía mucho mejor. Bueno, que descansen, que todos descansemos bien. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Bueno.